Ok, listo. Bien. Continuando con las áreas de conocimiento de gestión de proyectos, que es los contenidos que nos toca desarrollar en esta oportunidad, vamos a pasar a la segunda área de conocimiento, que es gestión del alcance. Ya culminamos semanas atrás gestión de la integración. Ahí conocimos 7 procesos. Ahora nos toca ir a un área especializada ya, que es gestión del alcance, en cuyo caso vamos a conocer otro número similar de procesos. ¿Ok? Aquí hay una breve historieta que trata de representar un poco el espíritu de esta área de conocimiento. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Día 1, en una empresa, en una organización, dicen en una conversación, fue muy productiva la reunión, según lo acordado tendremos el diseño en 10 días, dice, y luego pasamos a producción. ¿Ok? Está planteando un tiempo de 10 días para el diseño, para una actividad específica del proyecto y luego para el pase a producción. Y tenemos una imagen en el fondo, ¿no? Aparentemente una piscina portátil. Es una reunión del equipo de proyecto con tal vez el patrocinador o el cliente. Llega el 10.º día. Nuevamente, el grupo de proyecto, el equipo de proyecto dicen, estimados, el cliente acaba de llamar, ellos quieren adicionar unos cuantos detalles. Ok, se supone que al 10.º día ya deberíamos haber tenido el diseño culminado, pero ahora surge que ese último día se indica que el cliente quiere adicionar unos cuantos detalles. Vemos como en la piscina portátil ya tiene un color blanco, 201 centímetros de ancho, 60 centímetros de alto, sin complementos. Es decir, el alcance original, que era una piscina portátil, al 10.º día ya empezó a tener más detalles, más especificaciones. Y en el 10.º día llega la llamada que se comenta en el recuadro. Pasan 10 días más, estamos en el día 20 y vuelven a comunicarse con nosotros y nos dicen, estimados, el cliente se comunicó de nuevo, ellos quieren ver si aún es posible cambiar. Ya estamos en el día 20. La imagen ya no es para nada parecida a la primera imagen, ¿no? De la piscina. Es una piscina con gradas para acceder a ella por la altura, un tobogán y una cesta de básquet. En el día 20. Se supone que ya nosotros, por la planificación inicial, ya habíamos culminado el diseño y estaríamos en producción. Día 30. 30 días han pasado. ¿Qué hice? Buenos días, ¿está listo? Aún no se logra definir qué incluye o qué no. O sea, todavía no hemos acabado el diseño, que se supone debíamos haber acabado el día 10. Y aún, obviamente, con mucha menos razón, hemos pasado a producción. Y la piscina, la imagen de la piscina, ya no es una piscina portátil, es una piscina empotrada, con el tobogán y la cancha de básquet, o perdón, el cesto de básquet. ¿Qué pasa aquí? Es algo muy común, ¿no? Que el alcance original cambie constantemente, a razón de que el cliente varíe en su requerimiento o no tenga muy claro qué es lo que realmente quiere y pues eso lo lleve a constantes cambios. Y que miren, estamos en el día 30 y hasta ahora no está en producción. Seguimos dando pasos en la etapa de diseño. ¿Por qué? Por los constantes cambios. Es decir, cuando no tienes un alcance definido y es tan volátil, tan cambiante, el proyecto se ve afectado seriamente, como en el caso de la historieta. Nunca pudieron definir el alcance de manera clara y específica. Y siempre hubieron cambios, 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 y no pequeños cambios, sino cambios significativos. La piscina era portátil, pasó a ser una piscina empotrada, una realidad distinta. Por ende, este tipo de escenarios hacen pues que nosotros tomemos conciencia de que gestionar el alcance es una área de gran interés para la gestión de proyectos y hay mejores prácticas que podemos aprender en esa línea, es decir, en la línea de a gestionar de forma óptima este alcance para tratar de disminuir esta variabilidad tan constante o controlarla por lo menos. Esta área de conocimiento justamente busca ello. Nos dice en una frase, ¿no? Sin una clara definición del alcance, un pequeño cambio o adición aparentemente inofensivo puede corromper el alcance hasta agotar tiempo y presupuesto. Con estos cambios constantes de alcance, tiempo y presupuesto, obviamente se ven en riesgo. La triple restricción. Recordarán que comentamos ese concepto al inicio.
Si hay cambios, por ejemplo, en el alcance, es indefectible un cambio en algún grado en el tiempo, en el presupuesto o en ambos. Cada cambio puede sonar tan simple que se acepta sin revisión, pero la suma de todos los cambios pequeños tiene un gran impacto. Entonces, nosotros como gestores de proyectos somos responsables de gestionar este alcance, que es pieza clave e importante de tu gestión de proyectos. Si bien los cambios, como ya habíamos dicho, son una constante, pero tienen que ser cambios gestionados, cambios controlados. Y en la medida que nosotros hagamos una buena definición del alcance, disminuimos la probabilidad de esta volatilidad y de estos cambios. Claro, no depende solo de nosotros, depende también del cliente o del interesado, pero ahí está un poco la misión del equipo de proyecto, ¿no? Tratar de que esta relación con el cliente en el ámbito de la identificación del alcance sea eficiente y eficaz. Vamos pues a conocer esta área de gestión del conocimiento, que el contenido está en el PMBOK 6. Y pues nos dice que aquí vamos a conocer algunos procesos que nos van a ayudar a garantizar que el proyecto incluya todo lo que se requiere en el trabajo y solo el trabajo requerido. Es decir, cuáles son los componentes que se requieren para que el proyecto pueda ser considerado exitoso. Aquí vamos a ver que hay alcance del producto y alcance del proyecto. No son lo mismo, pero se complementan. Cuando hablamos del alcance del producto, estamos hablando de las propiedades, características, funcionalidades que caracterizan al producto o servicio, ¿no? O resultado final de mi proyecto. Y cuando hablamos del alcance del proyecto, es el trabajo que se necesita realizar, las actividades que se necesitan realizar para entregar ese producto o servicio o resultado, con las características del alcance del producto. Ambas se complementan, ¿ok? Vemos pues aquí a un ejemplo de alcance del proyecto y alcance del producto, ¿no? En este caso, si el proyecto fuera la ampliación de la capacidad de transmisión de un sistema de cable submarino interamericano, ese es el proyecto. En el alcance del producto, ¿qué vemos? Las especificaciones técnicas, ¿no? Por ejemplo, velocidad de transmisión 70 gigas, ¿no? Porcentaje de inoperatividad de un sistema máximo de 0.4%. Utilización de equipamiento de transmisión estandarizado, ¿no? Bajo la norma ITU-T. Características técnicas de, en este caso, este sistema de cable submarino, ¿no? Especificaciones técnicas, alcance del producto. Pero el proyecto, cuando hablamos del alcance del proyecto, el proyecto busca qué cosa? Integrar todos los componentes, ¿no? Para lograr este objetivo, vinculados al proyecto, claro está. La homologación tal vez del equipamiento que se adquiera en el país. Es una serie de actividades vinculadas al proyecto que se está tratando de desarrollar, que es la implementación del sistema de cable submarino. Ambas son distintas, pero complementarias. Más características, más detalles de cada una de ellas. Por el lado del producto, siempre yendo más por sus funcionalidades, sus capacidades, ¿no? Sus detalles técnicos operativos por lo general. Y por el lado del proyecto, en las actividades conducentes a que esas características técnicas se puedan cristalizar o se puedan obtener. Vemos por aquí otro ejemplo de otro proyecto, una solicitud de crédito de un sistema workflow, ¿no? Un aplicativo, en este caso una aplicación, que también tiene pues su aspecto vinculado al alcance del producto y al alcance del proyecto, ¿no? En el alcance del producto, recopilación y análisis de requerimientos, especificaciones de funcionales del aplicativo, el mapa del proceso, pruebas de integración, pruebas funcionales, no funcionales, desarrollo de prototipos, entre otros, capacitación de usuarios finales vinculadas al producto, que en este caso es una solicitud de crédito a través de un sistema workflow. Y cuando hablamos del alcance del proyecto, pues vemos cómo se va a manejar los accesos, ¿no? Qué métodos de autenticación va a tener, cómo se va a apoyar las atribuciones extraordinarias, funcionalidades vinculadas a la aprobación, devolución, ¿ok? Entonces vamos viendo que en estos dos ejemplos, cómo estos dos alcances, si bien son distintos, son complementarios y forman parte de toda la gestión del alcance, que es el área que nos ha tocado desarrollar ahora. Esta gestión del alcance, como ya comentábamos hace unos minutos, busca garantizar que contengamos en nuestra documentación todo el trabajo requerido. En la medida que tengamos todo el trabajo requerido, la probabilidad de éxito del proyecto es mayor. En la medida que omitamos parcialmente o totalmente el alcance, obviamente ponemos en riesgo nuestro proyecto.
Aquí lo que vamos a hacer es formalizar ese alcance y documentarlo, ¿no? En base a qué? A los contratos, acuerdos de servicio, órdenes de compra, órdenes de servicio, a la visión que tengamos del producto final. Aquí formalizamos y documentamos este alcance que es tan relevante por lo que hemos venido comentando. Y en base a eso definiremos pues los trabajos que se van a desarrollar para lograr ese alcance que estamos buscando definir y formalizar. ¿Cuáles van a ser los entregables que van a requerirse para nuestro proyecto? Para considerarlo exitoso porque el cliente lo va a aceptar, ¿no? Entonces, esta área de conocimiento va a buscar darnos a nosotros recursos para poder lograr este resultado que es una gestión del alcance adecuada y que solamente se realice el trabajo necesario, ni más ni menos. ¿Ok? Dentro de los procesos, aquí tenemos 6 procesos. En gestión de la integración teníamos 7 procesos, aquí tenemos 6. Y si se dan cuenta, aquí los 6 procesos están distribuidos en 2 fases del ciclo de vida del proyecto. Es decir, están en planificación y también están en monitoreo y control. En integración, recordarán, los procesos estaban en todas las fases del ciclo de vida del proyecto, en todas las áreas estaban. Era transversal, era la única área que tiene presencia en todas las fases del ciclo de vida: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Alcance solo tiene presencia en 2 fases del ciclo de vida: en planificación y en monitoreo y control. Vemos que 4 procesos están en planificación: planificar el alcance, recopilar requisitos, definir el alcance y crear el EDT. Y tiene procesos de seguimiento y control, o monitoreo y control: validar el alcance y controlar el alcance. ¿Ok? Vamos a darnos cuenta de que en todas las áreas de conocimiento que vamos a ver de aquí en adelante, el primer proceso siempre es el proceso de planificar el área. Es decir, en esta área que es gestión del alcance, ¿cuál es el primer proceso? Planificar el alcance. Cuando hablemos del área de cronograma, ¿cuál será el primer proceso? Planificar el cronograma. Cuando hablemos de área de costos, ¿cuál será el primer proceso? El plan de gestión de costos. Cuando hablemos de interesados, ¿cuál será el primer proceso? Planificar la gestión de interesados. Siempre el primer proceso está vinculado a la planificación de la gestión del área en que estemos analizando o revisando. Estos planes a los cuales hago referencia en el ejemplo, es decir, el plan de gestión de alcance que vamos a ver ahora, y los planes de gestión de adquisiciones, y los planes de gestión de interesados, y plan de gestión de riesgos, ¿qué relación tienen con el plan de dirección de proyecto? ¿Quién me puede decir? ¿Qué relación tienen estos planes? Me refiero al plan de gestión de alcance, plan de gestión de interesados, plan de gestión de riesgos, entre otros. ¿Qué relación tienen con el plan de dirección de proyecto? ¿Algún voluntario? A ver, vamos a llamar. Víctor Ortiz. Víctor Ortiz. Sí, Jaime, acabo de ingresar. Ok, Víctor, te repito la pregunta. Estábamos mencionando que, por ejemplo, esta área de conocimiento tiene estos 6 procesos que ves en la pantalla. El primer proceso es planificar la gestión del alcance. Y yo les decía que en las siguientes áreas de conocimiento que vamos a ver, el primer proceso siempre va a ser, por ejemplo, en el área de gestión de costos, el primer proceso va a ser plan de gestión de costos. Cuando hablemos de interesados, del área de interesados, ¿cuál va a ser el primer proceso? El plan de gestión de interesados. Y así sucesivamente las otras 9 áreas. Cuando yo expliqué eso, pregunté: estos primeros procesos de cada área, el plan de gestión de alcance, el plan de gestión de interesados, el plan de gestión de riesgos, el plan de gestión de adquisiciones, ¿qué relación tienen con el plan de dirección de proyecto que vimos en la clase pasada? ¿Qué nos puedes comentar?
El de planificar, ingeniero, o el de tener una pauta para posteriormente seguirlo. Y de planificar. Bueno, todos los que te he mencionado tienen la misión de planificar, su nombre mismo lo dice, ¿no? Planificar, gestión de alcance, planificar la gestión de interesados. Pero ¿cómo se vinculan? ¿Cómo se relacionan? Y lo mencionamos la clase pasada, cuando hablamos de integración. Ingeniero, vendría a ser las entradas. ¿Cómo así las entradas, Sebastián? Que todos los procesos que usted mencionó vendrían a ser las entradas del plan de dirección de proyectos, ¿verdad? Correcto, correcto. Justamente eso, gracias, Sebastián. Como habíamos comentado, ¿no? En integración, su nombre un poco lo sugiere. ¿Qué cosa busca integrar? Todos estos planes, pues el plan de gestión de alcance, el plan de gestión de adquisiciones, el plan de gestión de riesgos, el plan de gestión de interesados, que son entradas. ¿De quién? Del proceso llamado desarrollar el plan de dirección del proyecto. Y a este grupo de planes los habíamos llamado planes secundarios o planes subsidiarios. Ahí está la relación. Bien, Sebastián, esa es la relación. Entonces, y aquí va a haber una retroalimentación constante, por ejemplo, ¿no? De este primer proceso que vamos a conocer. El primer proceso, plan de gestión de alcance. Este plan lo que busca es que nos ayudarnos a definir qué cosa vamos a llevar a cabo como parte de nuestro proceso de gestión del alcance, definir, validar y controlar el alcance del producto y el proyecto, lo que estábamos viendo hace unos minutos. ¿Cómo vamos a buscar definir? ¿Cómo vamos a controlar y validar este alcance que necesitamos? Porque nosotros necesitamos definir este alcance porque en base a eso vamos a construir nuestro proyecto. Entonces aquí tú lo que buscas es tener las pautas, las indicaciones, los procedimientos de cuál va a ser tu estrategia para lograr esa definición, tanto del alcance del producto como del alcance del proyecto. La planificación del alcance requiere de varias iteraciones, es un documento vivo, es un documento cambiante. ¿Qué va a pasar? Yo voy a identificar interesados, ¿no? Voy a entrevistar a mi cliente, a mi patrocinador, de repente a jefaturas de algunas otras áreas funcionales, de repente voy a entrevistarme con proveedores. Voy a tener una serie de reuniones seguramente. ¿Para qué? Para recopilar los requisitos. Esa interacción constante hace que todos estos documentos que estamos viendo sean vivos, es decir, cambiantes. Voy a tener una versión 1, versión 2, versión 3. ¿Por qué? Porque cada vez que consiga mayor información e incremente mi visibilidad del alcance, este documento debe ser actualizado, debe ser mejorado. Claro, tu versión 1 de tu plan de gestión de alcance tal vez sea muy básico, ¿no? Y conforme tú vayas interactuando más con tu equipo de gestión de proyecto, este plan va a ir sacando una versión 2, una versión 3, una versión 4, tal vez. El mismo comportamiento se va a reflejar en los otros planes. Me refiero al plan de gestión de interesados, de costos, de riesgos, en general. Estos documentos son documentos vivos. Igual que el plan de dirección de proyecto, que habíamos dicho que es un documento que se retroalimenta constantemente de los otros planes que hemos venido conociendo. Como los demás procesos, entradas, salidas y herramientas, ¿cuál es la salida de este proceso? El plan mismo. El entregable es el plan de gestión de alcance, pero también el plan de gestión de requisitos. ¿Por qué? Recuerdan, a ver, ¿por qué los requisitos son importantes en el marco de la gestión del proyecto? ¿Por qué los requisitos son importantes? ¿Qué son los requisitos y por qué son importantes en el marco de la gestión de un proyecto? A ver, ¿qué nos dice? A ver. Nicolás Chávez Arroyo. Nicolás a la una. Sí, profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nicolás. ¿Qué nos puedes comentar? Eh, bueno, no he logrado escucharlo bien, profesor. Te repito la pregunta. ¿Qué es Sí, un requisito? ¿Qué es un requisito? ¿Y cuál es su importancia o relevancia en el marco de la gestión de proyectos?
Mm, ¿Qué es un requisito? Así es. ¿Y cuál es su importancia o relevancia en el marco de la gestión de proyectos? Un requisito no vendría a ser la información que nosotros hemos recopilado de la empresa que vamos a hacer algún lo que hemos podido nosotros recopilar de la empresa, ¿no? Información. Información que hemos podido recopilar de la empresa. ¿Qué más? Este mm, ¿Qué más? ¿Y por qué es importante en el marco de la gestión de proyectos? Porque es lo que nos va a ayudar para poder avanzar con nuestra planificación. Es lo que nos va a ayudar para poder... ¿Cómo así nos va a ayudar? ¿A qué te refieres con ayudar? La información que estamos nosotros investigando, ¿no? Por ejemplo, podemos realizar un método de mejora para la empresa y de eso nos podemos nosotros ayudar y ver qué problemáticas tiene la empresa, ¿no? ¿Qué problemáticas tiene la empresa? Ok, Nicolás, gracias. Vamos a escuchar algunas otras opiniones y aterrizamos el concepto. ¿Qué dice Paulo Ambrosio? Sí, ingeniero. Paulo, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Cuál es Sí, Paulo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es tu opinión? ¿Me puede repetir, sino que ya me confundí con la... Te repito la pregunta. ¿Qué Sí, es un requisito y cuál es su importancia o relevancia en el marco de la gestión de proyectos? un requisito. Los distintos- Es una norma que debemos seguir, más o menos. Una norma. Ujú. Bueno, una norma podría ser un tipo de requisito o podría ser uno de los requisitos. Sí, Ya, una norma podría ser uno de los requisitos, pero no es el concepto, ¿no? no. Mm, ah, Creo que no se me ocurre más. Mm, Mm. mm, Ingeniero, creo que ya me confundí un poco con mis ideas. Ok, Pablo, atento a la respuesta final, por favor. Gracias, ingeniero. Carlos Flores, te escuchamos. Ingeniero, los requisitos hacían referencia a las, por ejemplo, lo solicitado por la empresa, a lo solicitado por la organización, a lo solicitado por, no sé, por el Estado, para poder llevar a cabo el proyecto de forma de buena calidad, segura, confiable, bueno, etcétera, ¿no? Se entiende. Son los requisitos, aquellos requerimientos necesarios para llevar a cabo de forma correcta el proyecto. Ok, muy bien, gracias, Carlos. Y importante lo que comenta su compañero. No solo de la empresa, puede ser del Estado, puede ser de la sociedad, puede ser del mercado. Es mucho más amplio que solamente la empresa. Si yo veo los requisitos como solamente de la empresa, puedo estar omitiendo muchas partes normativas, por ejemplo, o de reglas de mercado que impactan en mi proyecto y que yo no las estoy considerando. Sí, Sebastián, te escuchamos. Sebastián, Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. buenas tardes. Te escuchamos. Tenías levantada la mano. Sebastián, Eh, no se te escucha, Sebastián. lo que, a lo que se... Sí, le escucho, profesor. No se te está escuchando. Tienes un problema con el audio, ¿Aló? aparentemente.
¿Me escucha, profesor? Ahorita sí, pero hace unos minutos no. Disculpe, profesor, la señal un poquito es mala. Sí, como le comentaba, si es que los requisitos también se podría llamar como ciertos componentes que necesite un proyecto para poder llevarse a cabo de acuerdo a las necesidades del, del cliente o del mercado, perdón. Ok, ok, sí, están muy vinculados. Es más, ideal sería que tú, cuando hagas tus entrevistas con todos tus interesados, ellos te presenten sus requisitos de forma clara y estructurada, pero muchas veces no es así. Lo que te presentan son necesidades y lo que tú tienes que hacer es estructurarlas y convertirlas en requisito. ¿Y tú de quién recabas tus requisitos o necesidades y las conviertes en requisitos? De todos tus interesados. Dentro de tus interesados, uno es la empresa, claro que sí, pero no es el único, ¿ah? Un error que cometemos muchas veces es eso, pensar que solamente es la empresa. Claro, será uno de los interesados más relevantes, claro que sí, pero no es el único. Y lo que nosotros enfrentamos muchas veces son interesados que nos vienen a decir necesidades de manera poco estructurada, poco clara, que no son suficientes para que nosotros podamos definir el alcance. Y tenemos que buscar darle una estructura. Y cuando empezamos a hablar de una estructura para esas necesidades, ya estamos transformándolo en requisitos. Y algo que, gracias Sebastián por tu aporte, algo que no se ha comentado, pero es importante. ¿Por qué es importante los requisitos para la gestión de proyectos? Porque justamente en base a tu visibilidad de los requisitos de manera eficiente y eficaz, puedes desarrollar el alcance de tu proyecto de forma eficiente y eficaz. Y si tú tienes un alcance bien definido, podrás determinar cuáles son las actividades, recursos, tiempos, costos de manera adecuada. ¿Qué pasa si omites requisitos? Obviamente impacta en tu alcance, en tu tiempo, en tu costo y por ende en todo tu proyecto. Ahí radica la importancia de que tú tengas identificados de forma adecuada los requisitos de tu proyecto. Y así como vemos que si el requisito no se identifica de forma eficiente y eficaz, impacta en las siguientes eslabones de la cadena, llámese tiempo, costo, alcance mismo, tiempo, costo, riesgos y lo demás. ¿Cuál es el eslabón de la cadena previo a requisitos? La identificación de interesados. Tú tienes que tener una buena identificación de interesados porque eso te va a permitir una mayor probabilidad de una buena identificación de requisitos y por ende de alcance, de costo, de tiempo, de adquisiciones, de todo lo que viene detrás. Y en este proceso que estamos viendo, la salida no solamente es el plan de gestión de alcance, sino planificar cómo vas a recopilar esos requisitos. ¿Qué estrategias vas a usar para que esa recopilación de requisitos sea óptima? ¿Qué herramientas, qué personas, qué metodologías, todo ese tipo de cosas se definen en esa salida que es el plan de gestión de requisitos? Como entrada de este proceso, obviamente vamos a tener el acta de constitución y el plan de dirección de proyecto. Miren, este plan de dirección de proyecto también es entrada de esta área de conocimiento, de este proceso, perdón, de gestión de alcance. Como son proyectos vivos, o son procesos vivos, perdón, estos planes siempre están constantemente retroalimentándose y por ende son entrada y salida a la vez de uno mismo. ¿A qué me refiero que son entrada y salida de uno mismo? Aquí vemos que estamos viendo el proceso de plan de gestión de alcance. ¿Quién es su entrada? El plan de dirección de proyecto. Pero si recordarán, cuando vimos el plan de dirección de proyecto, el plan de gestión de alcance era una entrada de ese plan de dirección de proyecto. Es decir, se están retroalimentando constantemente ellos. Y ahí está el tema de las versiones, diversas versiones que tú vas a ir teniendo de estos planes conforme el proyecto avance. Herramientas, juicio de expertos, reuniones y análisis de datos. Vas a tener, como ya hemos visto también, la reunión como una herramienta muy constante. El equipo de gestión de proyectos se reúne mucho, no solo entre ellos, con interesados de diversa naturaleza. Vemos aquí las dos salidas que hemos mencionado. En el plan de gestión de alcance se definirán los procedimientos ¿para qué? Para definir el enunciado del alcance, para crear el EDT, que es un proceso que vamos a conocer aquí, creación del EDT, estructura de desglose de trabajo, establecer cuáles son los criterios para aprobar
y mantener la línea base del alcance. Recuerdan que había 3 líneas base: alcance, tiempo y costo. Aquí vamos a ver la primera línea base, la de alcance. Aquí se define cómo se va a monitorear, cómo se va a probar y cómo se va a monitorear esta línea base de alcance. Y pues se obtendrá también la aceptación formal de los entregables del proyecto. ¿Qué métricas se van a tomar en cuenta al momento final para decidir si tu proyecto ha cumplido o no cumplido con las exigencias del cliente? En el plan de gestión de requisitos, ahí vamos a ver cómo vamos a documentar los requisitos, cuál será el proceso de seguimiento de los requisitos, quiénes y cómo realizarán los cambios en los requisitos, si es que hay cambios en el camino, cómo se manejarán estos cambios, cómo se priorizarán los requisitos, es decir, toda la estrategia de cómo vas a atacar todo este mundo de requisitos que hemos comentado son tan importantes y relevantes. Una plantilla que nos puede guiar como referencia del plan de gestión de alcance es la que se muestra. Tal vez en la primera sección explicar un proceso detallado de cómo se va a elaborar el enunciado del alcance del proyecto, cómo se va a armar el EDT, se explicará, ¿no? Qué herramientas se va a usar, qué información se va a utilizar, cómo se mantendrá y hará seguimiento de este EDT, porque este EDT hay que hacerle un seguimiento en el tiempo, y cómo se aprobará si va a haber modificaciones en el camino, qué procedimiento se utilizará para al final los entregables sean aceptados o rechazados, según sea el caso, cuál será el procedimiento, cómo se procesarán las solicitudes de cambio, porque los cambios, como ya dijimos, son algo constante y vamos a estar expuestos a ellos. Entonces, ¿cómo se va a manejar? Recuerda que vimos un procedimiento en la clase pasada. ¿Cómo se planificará? ¿Cómo se iniciarán los cambios una vez que se aprueben? También. ¿Cómo se priorizarán? ¿Qué criterios vamos a usar para priorizar un requisito sobre otros? Porque vamos a encontrar N requisitos, pero no todos tienen la misma prioridad, criticidad o relevancia. ¿Qué criterios vamos a utilizar para establecer esa prioridad? ¿Y cómo se va a hacer el seguimiento, que ya es algo que hemos comentado? ¿Ok? Entonces, el primer proceso que nosotros estamos conociendo de la gestión del alcance justamente es el planificar. ¿Cómo vamos a planificar todo este tema de alcance? El segundo proceso ataca este concepto que hemos estado viendo hace unos minutos, que es la recopilación de requisitos. Consiste en definir y documentar las necesidades de los interesados para lograr objetivos del proyecto. Claro, los interesados por lo general nos hablan de necesidades y nosotros debemos definirlas, concretarlas y documentarlas. ¿Para qué? Para así lograr tener requisitos. ¿Y de quién? De los interesados, no de la empresa. No, pero la empresa es un interesado, sí. Pero si tú dices empresa, estás limitando el concepto. Diferente es que digas de los interesados, dentro de los cuales están la empresa, el mercado, los clientes, ok, los proveedores. Es diferente, ok. Ahí hay que tener cuidado. No es de la empresa, va más allá de la empresa. El éxito del proyecto depende directamente del cuidado que se tenga en obtener y gestionar los requisitos. Claro, en la medida que tú identifiques de forma adecuada los requisitos, la probabilidad del éxito del proyecto se incrementa. ¿Es sencillo? Pues no, a veces no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque puedes encontrarte con un interesado cuando estás haciendo la recopilación de requisitos que pues no sea muy, digamos, tenga algunas dificultades para comunicarse. O sea muy reservado, muy cerrado, o no sea muy comunicativo. ¿Cómo vas a lograr que la información fluya? Se te puede complicar. O puedes encontrarte con un interesado que no tenga claro realmente lo que quiere. Sabe, tiene idea que quiere un sistema para automatizar ciertas tareas, pero no tiene claro cuáles. Ni él mismo lo tiene claro. O lo tiene claro y no sabe transmitirlo, no sabe comunicarlo. Pueden ser variables que se presenten en el proceso de recopilación de requisitos y que obviamente impidan que tú puedas recopilar la información de forma óptima, que es lo que se busca. Aquí las habilidades blandas van a tener mucho que ver. Porque si tú o alguien de tu equipo va a interactuar con interesados en pro de recopilar requisitos, va a tener que ser una persona cuyo perfil pues sea empático, tenga capacidad de comunicación, ¿no? Tenga manejo de conflictos,
sepa negociar, inclusive la negociación a veces es importante aquí, tenga el espíritu de liderazgo. ¿Por qué? Porque esas variables pueden ser tal vez la diferencia entre el éxito o fracaso de esta recopilación de requisitos. Vas a interactuar con personas. Claro, si tienes suerte y estás en una empresa que lo tiene todo claro, te entregará de repente toda la documentación. Perfecto. Pero muchas veces, y la gran mayoría pasa que no, ¿no? La idea está en la cabeza de algunos y hay que extraerla para darle forma. Y eso pues tiene pues ciertas complicaciones y debemos estar preparados como equipo de gestión de proyecto para enfrentar esos escenarios. Y como vuelvo a decir, las habilidades blandas se convierten en una herramienta de gran valor. Los requisitos, como dice aquí, incluyen necesidades, deseos, expectativas, cuantificadas y documentadas del patrocinador, del cliente y de otros interesados. Aquí se refleja lo que yo les decía. No solo de la empresa. Ok, de la empresa, pues ahí está el patrocinador. Del cliente y de otros interesados. Requisitos de todos los interesados. Y ellos lo que te dicen muchas veces son sus necesidades, deseos y expectativas, que no son requisitos porque no tienen una estructura, pero sí son la materia prima para el requisito. Tú, como equipo de gestión de proyecto, tienes la necesidad y la obligación de darle a estas necesidades, deseos y expectativas la transición o la transformación hacia un requisito. Porque tú no puedes planificar en base a necesidades, deseos y expectativas porque son muy genéricas, muy gaseosas, poco concretas muchas veces. Necesitas llevarlo a requisitos. Porque en base a requisitos sí puedes hacer planificación. ¿Se entiende? A veces sucede que el problema es que te basas en necesidades simplemente muy subjetivas, muy generales. Y tú asumes eso como punto de partida y pues al momento, como el caso de la piscina, ¿no? De la historieta del comienzo. ¿Cuál era su expectativa? Una piscina portátil, nada más. La idea original partió de eso, de su necesidad. Nunca le dio estructura. Y en el camino empezó a cambiar, a cambiar, a cambiar, a cambiar, a cambiar. Porque en este caso de la historieta, pues ni el cliente mismo sabía qué quería, ¿no? Porque acabó pidiendo, por lo menos en la última fotografía de la historieta, una piscina empotrada. Y fue así, agregando accesorios, agregando servicios, y pasa mucho en los proyectos. A veces el proyecto, cuando no se hace una buena recopilación de requisitos, nace herido, por decirlo de alguna manera. Porque tú luego puedes planificar, puedes hacer todo el tiempo, costo, recursos, tal vez de forma más eficiente. Pero si partes de que tus requisitos son inexactos o imprecisos, toda la siguiente planificación pues no se sostiene sobre algo sólido. Y cuando tú quieras entregar el producto o los entregables finales o el servicio, pues alta es la probabilidad de que sea rechazado por estos escenarios que estamos comentando. ¿Ok? Aquí vemos, por ejemplo, otra historieta que trata de llevarnos a comprender todo este escenario de los requisitos, ¿no? El señor García invita a su clienta para discutir los requerimientos de un proyecto de software. ¿Ok? En la conversación se dice, primero que todo, ¿qué desea lograr? Tú eres el equipo de proyecto y le preguntan, ¿no? ¿Qué desea lograr? Yo intento hacer el diseño de mi software, dice. Él, en este caso el gerente de proyecto, le dice, me refiero a lo que le interesa lograr con el software, porque el software es la herramienta, es el medio. Y él está tratando de preguntar, ¿qué es lo que tú como negocio quieres lograr? El software no es lo que quieres lograr, el software es la herramienta que te va a ayudar a alcanzar lo que estás esperando o requiriendo. Pero bueno, la señora no está entendiendo. Entonces ella responde, ¿no? Pero para saber lo que puedo lograr, necesito saber lo que el software puede hacer. O sea, el huevo y la gallina, ¿cuál es primero? O sea, que el software te va a decir qué es lo que necesitas. La herramienta te va a definir qué es lo que tú requieres. Es la visión que ella tiene, ¿no? Y el equipo de proyecto trata de explicarle, ¿no? Te lo explico de esta forma. Yo puedo diseñar el software para que haga lo que tú necesites, porque es una herramienta el software finalmente, que se va a moldar a lo que tú requieras para alcanzar esos objetivos o esa necesidad o ese requerimiento de negocio. Entonces la señora no entiende y dice, ¿puedes diseñarlo para que te diga mis requerimientos? Ok, esa es una sin razón, pues, ¿no?
¿Cómo vamos a diseñar un software para que te diga tus requerimientos? O sea, lo que trata de decir esta historieta es, puedes encontrarte con interesados que no tengan claro lo que realmente quieren. Y aquí se encuentra el reto de que llegar pues en conjunto con ellos a entender lo que realmente quieren para su negocio, cuál es su real necesidad. No es un software aquí, el software es el producto que nosotros vamos a construir para atender tu necesidad. Pero ¿cuál es la real necesidad? Entonces, si te encuentras con perfiles de esta naturaleza, pues aquí hay varias cosas que hacer. Tal vez no solamente entrevistarla a ella, sino entrevistar a otras personas de la empresa. ¿Para qué? Para enriquecer la visión de lo que realmente se requiere, porque aparentemente ella no lo tiene claro. Tal vez usar algunas herramientas, encuestas, seminarios, focus group, tormenta de ideas. Usar una serie de herramientas, ya no solo con ella, sino tal vez con un grupo más amplio de interesados del proyecto, con la finalidad de aclarar el requerimiento. Porque si yo parto de ese requerimiento, voy a diseñar un software. Y lo más probable es que cuando tenga el software diseñado y lo quiera entregar para que sea aceptado formalmente, sea rechazado. ¿Por qué? Porque no le van a encontrar el sentido de para qué sirve ese software y por lo cual han invertido cierta cantidad, obviamente, de presupuesto. Entonces, esos escenarios son posibles a presentarse cuando tú estás encarando un proyecto en estas etapas de recopilación de requisitos. Algunas empresas pues pueden tenerla más clara que la historia de la señora que acabamos de ver, pero siempre hay un trabajo de pulir los requisitos, ¿ok? Entradas, salidas y herramientas para este proceso también están presentes. La salida, ¿cuál es? El requisito documentado, de lo que queremos, porque en base a este requisito documentado, tú vas a definir lo que viene, ¿no? El alcance y todo lo que compete a tu proyecto. Una salida también es una matriz de trazabilidad. Es importante una matriz de trazabilidad, sí, porque es una herramienta muy útil que te va a permitir hacerle seguimiento al requisito a lo largo, no solo de esta etapa de planificación, sino de las siguientes etapas, para ver cómo el requisito ha evolucionado y cómo mantiene ese alineamiento al negocio, a la necesidad del negocio y no se pierde ese alineamiento. ¿A qué objetivos del negocio le está golpeando positivamente? Es una herramienta que aporta en el monitoreo y seguimiento del estado del requisito, ¿ok? Para esta recopilación de requisitos, pues hay bastantes entradas, ¿no? Está el acta, está el plan de dirección de proyecto, el plan de gestión de requisitos que vienen de los procesos anteriores, el plan de involucramiento de interesados, si hay algún contrato, los acuerdos también, los registros de interesados. Obviamente tienen que estar los documentos de interesados porque yo de quién recopilo los requisitos, después todos los interesados que tenga, ¿no? Y esa información de quién va a venir del área de gestión de interesados. Toda esa información me es relevante. En contratos puede haber información relevante también porque ahí puede haber definido algunos requisitos contractuales. Bien, si hay un contrato de por medio, es un input relevante en este caso. Dentro de las herramientas, por ejemplo, juicio de expertos, prototipos. En algún caso, por ejemplo, podríamos desarrollar un prototipo. Si el cliente mismo no tiene muy claro tal vez sus requerimientos, si tiene ciertas ambigüedades, podría, si el producto lo permite, no todos los productos permiten crear prototipos, crear un prototipo y en base a este ejemplo tangible, lograr mayor precisión en el requisito, si es que el producto lo permite, por poner un ejemplo, ¿no? Utilizar las habilidades interpersonales que ya hemos comentado, ¿no? Recopilación de datos, toma de decisiones. En base a toda esa información obtenida por entrevistas, encuestas, tormenta de ideas, focus group, prototipos, entre otros, tú vas a poder tener la información necesaria para toma de decisiones, ¿ok? Dentro de las entradas, el plan de involucramiento de interesados. Ok, como ya dijimos, la materia prima para identificar requisitos es que tengas identificados los interesados, ¿ok? Entonces, una entrada, por ende, lógica para este proceso es este plan de involucramiento de interesados, porque de esta forma, con esta entrada, yo voy a lograr comprender cuáles son las necesidades de comunicación y el nivel de compromiso de los interesados. ¿A qué vamos? Este documento que llamamos Plan de Involucramiento de Interesados, ¿me puede ayudar a mí a recopilar los requisitos? Sí, porque aquí voy a tener información del perfil del interesado. ¿A qué me refiero con el perfil del interesado? A ver, ¿es un interesado que está a favor de mi proyecto?
o esté en contra o es imparcial, ni a favor ni en contra. Porque obviamente no van a pensar que todos los interesados están a favor de su proyecto, ¿no? Puede haber algunos que estén en contra o que no tengan el mayor interés en el mismo. ¿Y a mí me sirve saber su posición? Sí, claro que sí, porque en base a eso puedo establecer mi estrategia comunicacional con él. Ah, ok. ¿Cómo voy a encararlo para recuperar la información que yo quiero? Tal vez dentro de los interesados haya el gerente financiero de la empresa y de repente él está en contra. Sí, pues la junta directiva aprobó el proyecto, pero él no está a favor del proyecto. Puedo encontrar una actitud de rechazo, pero igual yo tengo que entrevistarlo porque es un interesado importante. O ya, ni siquiera está en contra, de repente es imparcial, ni a favor ni en contra. Es un perfil que también debo enfrentar, porque igual no puedo evitar recopilar información de este interesado más allá de su posición favorable o desfavorable del proyecto. Inclusive hay temas generacionales. Alguna vez pasó en un proyecto que participamos que pues muchos de los interesados que se tenían en el proyecto eran personas pues de digamos cierta edad, ¿no? Una generación bastante algo avanzada, por decirlo así. Y pues era complicado que mandemos gente joven para hacer las entrevistas. ¿Por qué? Por un tema generacional, un tema comunicacional. Era mejor se lograron mejores resultados cuando se envió personas, digamos, de generaciones más cercanas. Hasta ese tipo de escenarios, o sea, se ven. Y el plan de involucramiento me ayuda a mí a tener alguna información de cómo voy a planificar esa estrategia. Algunos, por ejemplo, y más aún los que tienen ciertos cargos gerenciales en la empresa, tal vez se comunican no a través de reuniones, sino a través de documentos. Quieren que le mandes las preguntas por documento y todo es formal. Algunas no, algunas sí participan de reuniones. Saber todo eso es importante para tú definir la estrategia de cómo vas a interactuar con esos interesados. Y cada interesado puede tener escenarios distintos, perfiles distintos. Saber quiénes son los interesados, claro, ¿no? Porque ¿qué pasa si no utilizo un registro de interesados? Si digo, oh, solo la empresa. Como ya dijimos hace unos minutos, estás omitiendo digamos, un sector de los interesados de tu proyecto que podrían tener requisitos importantes y que al no considerarlos estén impactando en tu alcance y en todo lo que venga, ¿no? En todo lo que venga. Ok, entonces toda esta información de interesados es una entrada de este proceso y es una entrada importante. Dentro de las herramientas, entrevistas. Tal vez es la más común forma de recopilar requisitos, ¿no? Realizar las entrevistas que correspondan con los interesados. Pueden ser entrevistas individuales o grupales, inclusive, ¿ah? ¿Por qué? Porque a través de esta interacción, a veces, inclusive la combinación de ellas, es decir, primero individuales y luego grupales, ¿no? Pues vas con un balotario de preguntas preparadas y que no te restringe a que puedas adicionar más, pero vas con un guión, un escenario. No vamos simplemente a lo que se me ocurra preguntar, sino yo tengo una estrategia de preguntas, una batería de preguntas que ya las he pensado, las he planificado y que voy a realizar al interesado que corresponda, ¿no? El diálogo directo muchas veces es eficiente en la medida que tu equipo tenga la herramienta, es decir, que las habilidades interpersonales que hemos comentado, empatía, capacidad de negociación, liderazgo, capacidad de comunicación, sea parte de la persona que estás enviando. Porque si tú envías a una persona y no consideras que tenga esas competencias, pues tal vez no logre el objetivo. O sea, no es mandar a cualquiera, tienes que ver que tenga esas competencias para tener más probabilidad de recopilar los requisitos. Si tú te confías y piensas que cualquiera puede hacer esta labor, el riesgo es que la información que te traigan pues no sea valiosa y te des cuenta muy tarde, ¿no? ¿Ok? Focus groups también pueden ser reunión con diversos interesados y expertos para que en una tormenta de ideas surja, porque a veces haces una entrevista individual y como por los problemas tal vez que hemos comentado, no surge, pues no fluye la información o no fluye en la cantidad y calidad que se requiere. Y cuando en cambio los llevas a un escenario grupal, pues tal vez la información fluye de mejor forma, ¿no? Entonces, es una herramienta posible, sí. Obviamente ahí tiene que haber un moderador para que haya un orden en la discusión, una discusión proactiva, una discusión productiva. Es una herramienta que también se puede usar. Ahora, cuando estamos viendo herramientas, no quiere decir que se usen todas.
Son opciones que te dan para que tú elijas cuáles te generan valor. Si las entrevistas te generan valor y son suficientes, ok, no tienes por qué aplicar focus group. O tal vez con algunos aplicas entrevistas y con otros aplican focus groups, ¿ok? Otras herramientas más documentales, diagramas de contexto, ¿no? Para establecer la relación de los diversos clientes en cuanto a los requisitos, ¿no? Este gráfico es como un mapa mental, tal vez, que representa, pues, visualmente el alcance del producto, ¿no? Aquí vamos viendo requisitos del producto y el PMO, el cliente, gerencia, usuarios, gobierno, equipo, ¿qué cosas son? Interesados, ¿no? Ahí son interesados y vamos viendo, por ejemplo, el gobierno establece solicitudes y espera respuestas del proyecto. El usuario, solicitudes. ¿Cuál es la variable de interacción de cada interesado con respecto a mi proyecto? Ahí vamos viendo eso, por ejemplo, ¿no? Un mapa mental en ese sentido. Prototipos, como decíamos. Si el proyecto te permite hacer un prototipo, podría ser una herramienta de ayuda. ¿Para qué? Para aclarar los requisitos de los interesados en este caso, ¿ah? No todos los productos permiten hacer prototipos, a veces por los costos, a veces por el tipo de producto, pero si es que es viable, bienvenido sea, ¿no? Obviamente ahí va a haber un costo de desarrollar el prototipo, pero tal vez sea un costo asumible, con la ventaja de que cuando tengas el prototipo, esto va a permitir que tus interesados transmitan de mejor forma ese requisito que estamos tratando de extraer. Porque al ver el prototipo en sí, dirán esto sí, esto aplica, esto no aplica para lo que necesito, que te va a permitir tener más claridad en el requisito y construir el alcance con mayor precisión. Que esos errores se levanten en el prototipo. ¿Ok? Ya sea prototipos operacionales o no operacionales, dependiendo de la naturaleza del producto y el presupuesto que puedas tener. Porque un prototipo operacional obviamente tiene un mayor costo que uno que no lo es. Y la salida en este caso, ¿cuál es? Pues la documentación de requisitos y la matriz de trazabilidad. Aquí, la documentación de requisito es cómo se va a satisfacer las necesidades individuales de las necesidades de la empresa para el proyecto. Estas necesidades se convirtieron en requisitos, las estructuraste en forma de requisitos y estos requisitos van a atender esas necesidades. Ahora, el requisito puede empezar en alto nivel, ¿no? De manera general y luego lo vas detallando, ¿no? Vas descomponiéndolo para una mejor visibilidad, ¿ok? Y todos estos requisitos van a ser parte, obviamente, de la línea base de alcance en este caso. Adicionalmente a esta salida, que es el requisito, el conjunto de requisitos, porque van a haber N requisitos, pues una matriz de trazabilidad de requisitos, que es una herramienta que lo que busca es hacer seguimiento a los requisitos, no solo en esta etapa de planificación, sino a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Y también lo que busca es mantener un monitoreo de cada uno de estos requisitos con respecto a los objetivos del proyecto. Esa relación que debe haber. ¿Por qué debe haber una relación entre los requisitos y los objetivos de la empresa y del proyecto? ¿Quién me dice? ¿Por qué debe existir, o por qué se recomienda en todo caso, tener una matriz de trazabilidad de requisito que se encargue de hacer seguimiento de la relación entre los requisitos y los objetivos de la empresa y del proyecto? ¿Quién me dice? Eh, porque los requisitos son a favor también de la empresa y va a beneficiar según las necesidades que tengan. Ya, o sea, los requisitos van a buscar atender las necesidades que se tengan en la empresa. Ya, eso es bien. Satisface las necesidades, pues, ¿no? Ya, ¿y por qué es importante que esa relación la monitoremos a través de una Porque, matriz de trazabilidad? eh, porque la finalidad del proyecto es poder satisfacer al cliente Ya, ¿qué y más? entregarle como un trabajo de calidad, ya sea un proyecto o un producto, bueno. Ok, ¿y cómo ayuda la matriz de trazabilidad a ese objetivo de satisfacer al cliente? Eh,
Ok. Gracias, Darín, por tu aporte. ¿Alguien más que quiera aportar o darnos su punto de vista? A ver, vamos a llamar, ¿sí? ¿Qué dice la señorita Ani del Arroyo? Creo que Ani. Ani, Ani a las 2. Ani. Ok, Ani, parece que tienes problemas con el micro. Giancarlos. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Buenas tardes, Giancarlo. Que la matriz de trazabilidad de requisitos permite identificar cada punto de los requisitos, tanto sea de la empresa, de la persona. Entonces, los requisitos en sí sirven para que la empresa tenga un buen objetivo y tenga un buen proyecto para satisfacer al cliente. Y la matriz de trazabilidad es los puntos de los requisitos, que se ve que cada requisito está con buen objetivo. Ya, ok, Giancarlo, gracias. Bien, un poco como su compañero nos comentaba, a ver, yo defino los requisitos, ¿no? En una etapa inicial del proyecto, en esta etapa de planificación. Ok. Y una vez que defino los requisitos, tú me dices que yo puedo desarrollar los alcances y planificar recursos, tiempo y costo y todo lo que viene. Sí, correcto. Y luego que pasaré a ejecutar las actividades para conseguir los entregables. Ok. Pero, y es importante que estos requisitos se monitoreen a través de una matriz de trazabilidad o se haga seguimiento de esta matriz de trazabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Sí, sí es importante. ¿Y por qué? ¿Por qué puede ser importante eso? Ah, por lo siguiente, porque a través de los requisitos nosotros buscamos qué cosa, satisfacer al cliente, como decía uno de sus compañeros. ¿Y por qué? Porque en la medida que tú satisfagas al cliente, está siendo valioso para la empresa o para el negocio. Y recordarán que uno de los principios que habíamos visto de gestión de proyecto en la segunda o tercera sesión es valor. Tú como equipo de proyecto debes velar porque tu proyecto siempre sea valioso para el negocio, para el patrocinador en este caso. ¿Y cómo yo puedo lograr que sea valioso? Logrando mantener a los requisitos alineados a los objetivos de la empresa. Porque en la medida que los requisitos que yo he establecido sigan siendo valiosos para la empresa, yo estoy siendo valioso para la empresa también. Y el principio de valor lo estoy conservando y lo estoy preservando. Vamos a tratar de dar un ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si pues es un proyecto de la implementación de un nuevo modelo de celular? ¿Ok? Ese es nuestro producto final. Nosotros vamos a gestionar todo el proceso productivo de este nuevo producto de la cartera de una telco, ¿no? Una empresa de telecomunicación. Hemos definido todos los requisitos, ¿no? Uno de ellos es que el proyecto debe estar en 6 meses, por decir. Un requisito de tiempo, ¿no? El proyecto debe terminar y nosotros debemos tener el entregable en 6 meses. ¿Ese es un requisito? Sí. ¿Le genera valor al negocio? Sí, porque por eso ha sido aprobado, ¿no? Por eso me han dado recursos, porque en 6 meses este producto va a ser seguramente rentable para la empresa. Perfecto. Entonces, iniciamos pues la recopilación de requisitos, la planificación, todo lo que compete y podemos ya pasar por la planificación, culminarla y pasar a un escenario de ejecución. Pero ¿qué pasa si en ese camino de 6 meses ese requisito cambia? ¿Porque la estrategia de la empresa cambió? ¿O porque el mercado hizo cambiar la estrategia de la empresa? ¿O alguna coyuntura externa?
que se presentó hizo que esos 6 meses pues ya no generaran valor para la empresa. Tener tu producto en 6 meses ya no me es valioso. Tener el producto en 3 meses o en 4 meses sí me es valioso. Después de esos 4 meses ya perdió el valor. Y pues si yo no estoy monitoreando esos temas, simplemente yo voy a seguir trabajando en mis 6 meses, voy a entregar mi producto, voy a tener mi nuevo teléfono, lo voy a entregar y pues simplemente ya no va a ser valioso. Yo culminé todo lo planificado de acuerdo a la documentación y a los requisitos originales, sí. Nadie me puede decir que no lo cumplí, pero perdí ese alineamiento de mis requisitos con los objetivos del negocio para generar valor. Y una matriz de trazabilidad me puede ayudar a no perder esa conexión. Y por ende, si se presentara el escenario de que me reducen el tiempo de 6 meses a 4 meses, yo voy a enterarme de esa variación de ese requerimiento, ese requisito, perdón, y tal vez presentaré una solicitud de cambio, ¿sí? La acompañaré con una solicitud de cambio y su evaluación que corresponde y todo lo que ya hemos hablado del cambio, ¿no? ¿Se entiende? Ahí está el valor de una matriz de trazabilidad, en ese alineamiento, ¿ok? Esa es otra de las salidas de este proceso. Ahora, hemos mencionado cambio. Cambio es un concepto en proyectos que ya hemos visto la semana pasada o la clase pasada, y también hemos visto que es un principio de la gestión de proyectos. ¿Cuál es el proceso que se encarga de gobernar o gestionar lo que son cambios en proyectos? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el proceso que se encarga de gobernar o darme las mejores prácticas para el manejo de los cambios? El realizar el control integrado de cambios. Correcto. ¿Y a qué área pertenece? En esa integración es el área de... Así es el área de integración, ¿no? Pertenece al área de integración y pues es un proceso que ya hemos comentado que es responsabilidad del equipo de gestión de proyecto que arma la solicitud de cambio, documenta el cambio, ¿no? Que se ha presentado y va a pasar por lo general por un comité de control de cambio, quien aprobará o rechazará el cambio. Si se aprueba, obviamente modificará la planificación y pasará luego de la modificación de la aplicación a ejecutarse. ¿Y qué pasa con los cambios que no son aprobados? ¿Pasa algo o no pasa nada? ¿Qué me dice Noelia Gutiérrez? No, ingeniero. Perdón, Noelia, ¿qué me decías? No escucho, ingeniero. Te preguntaba, ¿qué pasa con los cambios que son rechazados por el comité? Cuando los cambios son rechazados por el comité, vuelven a ser generados para realizar nuevos cambios y que sean aprobados por el comité en sí, ¿no? O sea, vuelven a ser Hacen reformulados. una mejora a la propuesta de cambios. ¿Con los cambios que son rechazados? No. No es así, Noelia. A ver, gracias, Noelia. Vamos a preguntar a algún otro compañero. José Armengol. José Armengol a la 1. José Armengol a las 2. Y José Armengol a las 3. A ver, vamos a anotar a José Armengol. Armengol. ¿Qué opina la señorita Leslie Alarcón? Leslie Alarcón a la 1. Leslie Alarcón. Ingeniero, buenas noches. Hola, Leslie. ¿Qué opinas? ¿Se hace una nueva solicitud de cambio? ¿Qué pasa con las solicitudes de cambio que son rechazadas? Son rechazadas. ¿El producto o servicio pasa por una nueva verificación y se hace una nueva solicitud?
Ajá, una nueva verificación y se hace una nueva solicitud. Ujú. Ok, Leslie, gracias. Ya. Nos dice Giancarlo por el chat. Quedan archivados esos documentos. Ajá, claro. ¿Qué pasaba con las solicitudes de cambio rechazadas? Lo vimos la clase pasada. Se documentan como lecciones aprendidas, como data histórica. Por algo han sido rechazadas. Se supone que yo si presenté una solicitud de cambio, ya fue analizada, fue evaluada desde el punto de vista de alcance, de tiempo, de costos, sus impactos a nivel de riesgos, de adquisiciones. Se presenta al comité y el comité evalúa en base a toda esa información analizada y toma una decisión de aprobarla o rechazarla. Y si se rechaza, pues se documenta, como ya está documentada, y va al registro. ¿Por qué va al registro? ¿Por qué es importante que esto se documente y se guarde? Pero si fue rechazada, ¿para qué lo vas a guardar? Las aprobadas te entiendo porque se van a ejecutar, pero las que son rechazadas, luego de la evaluación, claro está, ya se rechazaron, se guardan, como dice su compañero, en este caso Carlos Flores, ¿no? Para ser usados por otros proyectos. Otros proyectos podrían utilizar ese análisis que he hecho, esa casuística. O tal vez yo mismo más adelante en el proyecto. U otros proyectos o la empresa en sí. O sea, no es que por insistencia, es decir, por lo menos esa impresión me han dado las respuestas de algunos de sus compañeros. Es decir, la solicitud se rechaza, la reformulo para volver a insistir hasta que me la aprueben. No, esa no es la intención. Si se rechaza es porque ya ha habido un análisis, ya ha habido un sopesar de los resultados del análisis y en ese caso antes se ha tomado la decisión de que sea rechazada. ¿Ok? Y a pesar de ser rechazada, es valiosa, claro que sí, como por lo que ya se ha dicho, información histórica, ¿ok? Tener cuidado con los conceptos, ¿ok? Que son importantes que los tengan claros. Recuerden que el parcial está cada vez más cerca. Y si bien no voy a preguntar, una pregunta no va a ser qué sucede con los requisitos, o perdón, los cambios que son rechazados, como la de ahora. Sí, tener el concepto es importante porque en el escenario de pregunta que yo haga, saber qué sucede con estos requisitos puede ser un dato importante para su respuesta. Ok, volviendo a la presentación. Cuando hablamos de requisitos, pues hay requisitos que pueden ser el origen, en todo caso, de los requisitos puede ser el negocio mismo, pueden ser los interesados en cuestión, pueden ser requisitos vinculados a un proceso de transición, tal vez requisitos involucrados o vinculados a la solución misma o requisitos vinculados a calidad, ¿no? Cuando hablamos de requisitos del negocio, la necesidad es a alto nivel de la organización misma. Los objetivos estratégicos, tal vez del plan estratégico, que se vinculan a mi proyecto. De los interesados, ya dijimos, no solo la empresa, cliente, proveedor, ¿no? El Estado mismo, que es el socio de todos los negocios prácticamente. Los requisitos de transición, capacidades temporales para, digamos, si mi proyecto es mediano o complejo, puede haber etapas intermedias de mi proyecto, no vinculadas al entregable final, pero sí a productos intermedios que son importantes para entregarlo al final, y a eso se llama requisitos de transición. Por ejemplo, se requiere una capacitación en una herramienta nueva para construir el software. Oye, pero yo soy tu cliente y a mí me interesa, hemos convenido construir el software para atender mi servicio de delivery. A mí no me interesa que se capacite tu gente en la construcción del software, claro, no está vinculado a tu entregable, pero sí a mí como en este caso empresa constructora de software, me es necesario capacitar a mi personal por una nueva herramienta de construcción de software en este caso. A eso se refiere con requisitos de transición o intermedios. Requisitos de la solución, algunas funcionalidades tal vez del aplicativo, producto o servicio. Requisitos del proyecto. Estos son propios de la gestión del proyecto, que es lo que más estamos estudiando. Requisitos de calidad, algunas consideraciones de repente que un estándar tipo un ISO 9000 nos puede establecer, por ahí también pueden surgir requisitos. Entonces, cuidado con esos requisitos de la empresa, que algunos comentaron. No solo de la empresa, va más allá, va más allá. Los requisitos son un concepto mucho más amplio. Y en la medida que no cambiemos esa forma de ver que solo es de la empresa, estamos poniendo en riesgo el proyecto porque estamos dejando de lado un conjunto de requisitos que son importantes y que luego saltan al final. Porque tu proyecto es rechazado, porque no tiene la calidad que se requería, porque nunca viste temas de calidad
o porque sabes que tu proyecto ya salió, tienes tu producto, pero no lo puedes comercializar porque nunca viste los requisitos del Estado para comercializar este tipo de productos. Está terminado, pero no tienes licencia, por decir, o registro sanitario, o cosas de esa índole. Resultado final, tienes un producto que no puedes comercializar y por ende no le sirve, no le genera valor al negocio. Los requisitos son un concepto más amplio y hay que tener esa visión no del árbol, sino del bosque, porque ahí es donde radican muchas veces errores, pues, ¿no? Que finalmente nos cuestan caro o cuestan el éxito del proyecto. Entonces, aquí repite esta diapositiva de hace unos minutos de estos requisitos. Cuando hablamos de alcance de proyecto y producto, también vemos que esto se refleja a nivel de requisitos. Requisitos del producto y requisitos del proyecto. Ambos importantes, ambos complementarios. ¿Ok? Ambos tienen, digamos, son valiosos desde el punto de vista de gestión de proyecto, que nosotros debemos considerar ambos mundos. ¿Ok? Un formulario, versión resumida, claro está, de la salida, que es documentación de requisitos, es la que vemos aquí. Por ejemplo, ¿no? En este formulario vemos los requisitos de la empresa, incluyen a qué objetivos están alineados del negocio. Ok. ¿Quiénes son los interesados? ¿Qué prioridad tienen? ¿Cómo los impactan? Alguna descripción de los requisitos. Pueden ser requisitos funcionales o no funcionales, porque aquí vemos, obviamente siempre nos abocamos más a los funcionales, ¿no? Pero pueden haber otros requisitos no funcionales. Temas de seguridad, de usabilidad, de operatividad, de rendimiento. Hay requisitos de rendimiento, ¿no? O de seguridad. Por ejemplo, hoy que la seguridad es un riesgo para todo el mundo, puede que existan también esos requisitos que no están ligados netamente al negocio, pero sí pues son complementarios al proyecto que nosotros queremos tal vez encarar. Aquí hay un ejemplo ya desarrollado de la documentación de requisitos y aquí podemos ver, por ejemplo, ¿no? Ven un interesado, stakeholder, la gerencia, ¿no? Y vemos que él tiene varios requisitos de diverso nivel de prioridad, alto, medio, muy alto, bajo, tal vez, ¿no? Y un código para referenciarlo y una descripción. Así, para cada uno de mis interesados, yo podré empezar a documentar sus requisitos. Es una labor ardua, pero importante, ¿no? Importante. Acá tendré más interesados y tendré su código y su descripción. Criterios de aceptación, ¿no? Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de calidad, desde el punto de vista de administración, desde el punto de vista comercial. ¿Cuáles son los criterios de aceptación para mi proyecto? Aquí, para los requisitos, perdón, que he podido identificar. ¿Qué más? ¿Qué reglas de negocio se establecerán para este análisis de requisitos, ¿no? Va a haber una comunicación constante con el equipo, se emitirán informes quincenales, mensuales, semestrales, ¿no? Que nos vamos a alinear a las buenas prácticas del PMBOK o de Prince2 o de Scrum, cuál va a ser nuestra metodología para gestión de proyecto. ¿Va a haber impactos en otras entidades? ¿No? O no va a haber impacto. En algunos casos no aplicará, se pondrá ninguno, pero en el caso aplique, pues tendremos que describir cuáles son los impactos que se puedan presentar. Si hay supuestos o restricciones, ¿te acuerdan como cuando vimos acta de constitución tú podías poner supuestos y restricciones del proyecto? Aquí podrías poner supuestos o restricciones relativos a los requisitos, ¿no? Los protocolos serán aprobados por el cliente en un tiempo programado, son supuestos. El cliente no modificará los requisitos aprobados iniciales, ¿ok? Ahí estás tratando de controlar el hecho de que el cliente te cambie constantemente los requisitos, como pasaba en la historieta inicial, que hubo un cambio constante de requisitos, ¿no? Oye, todo lo que yo te estoy documentando y lo que voy a planificar está basado en que tú no me estés cambiando los requisitos, ¿no? Porque si no se desnaturaliza el proyecto. No hay forma de que un proyecto que tenga una dinámica constante de cambio pueda llegar a buen puerto. Hay algunos proyectos, en todo caso, tú me puedes decir, pero oye, pero en la práctica sí existen algunos proyectos que son de constante cambio. Por ejemplo, aquellos que son de investigación, que estén vinculados a investigación de una tecnología nueva, por ejemplo, ¿no? Dado que es una tecnología nueva, es poco conocida y hay mucha variabilidad en la misma. Ok, entonces el grado de incertidumbre es alto. Hay un conjunto, un tipo de proyectos que calcen este perfil, es decir, de un grado de incertidumbre alto por alguna variable tecnológica o el mercado o el sector de negocio, alguna variable hace que tenga un alto grado de incertidumbre.
Si tú te encuentras ante un proyecto que tiene ese perfil de un alto grado de incertidumbre, ese tal vez sea un proyecto que pueda tener mejores opciones de éxito si utilizas una metodología ágil para la gestión de ese proyecto. Como recuerdan que mencionamos que el PMBOK no es la única herramienta de gestión de proyectos, que hay otras como Prince2 o Scrum, dentro de las más conocidas, no las únicas. Bueno, si tú caes en enfrentar un proyecto que tenga un alto grado de incertidumbre por alguna variable tecnológica, mercado, sector de la industria o alguna otra, y su incertidumbre es alta, tal vez no te convenga aplicar PMBOK, si no te convenga aplicar un marco ágil, y Scrum es uno de los más conocidos, que se amoldan más a escenarios de alto grado de incertidumbre. O sea, para todo perfil de proyecto hay una herramienta que se, digamos, alinea de mejor manera para su gestión en cuanto a proyectos, ¿no? ¿Dudas o consultas hasta aquí? Ok. Esta es la matriz de trazabilidad que un poco ya comentábamos, ¿no? Es un formato, obviamente. En esta matriz, miren, vincula los requisitos desde su origen hasta los entregables. Es decir, que lo va a acompañar desde la etapa inicial hasta cierre. Cuando ya tenga los entregables para transferirlos al cliente o patrocinador, va a ir acompañando al requisito a lo largo de todo el ciclo de vida, porque este requisito parte en esta etapa de recopilación de requisitos y termina cuando se genera el entregable y se transfiere al cliente o patrocinador. Y va validando de que este requisito siempre genere valor. No pierda el valor, porque si el requisito pierde valor en el camino, pues hay que tomar acciones correctivas inclusive para redirigir lo planificado, si es que el valor se pierde. Obviamente no debemos nosotros causar que se pierda el valor, pero a veces surge que por factores externos el valor se ve golpeado o afectado. Y si es así, no depende de nosotros ese impacto, pero sí corregir de manera preventiva o proactiva por lo menos. ¿Ok? Entonces, es un documento, en este caso, la matriz de trazabilidad, que nos va a ayudar también a manejar los cambios en cuanto al proyecto, ¿no? Tener visibilidad documental, en este caso, de cómo están evolucionando los cambios y sus impactos en los requisitos que se puedan dar. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Un código siempre se codifica o sea, es más fácil referenciar por código que por toda la descripción. Entonces, más adelante en los otros entregables, yo podré referenciar este requisito por el código y no tener que volver a escribir toda la descripción. Pero en esta matriz sí hay una descripción del requisito en este caso, ¿no? ¿Cuál es la necesidad? En este caso es una solicitud del cliente, ¿no? O tal vez cumplir con alguna normatividad. ¿Cuáles son los objetivos? ¿A qué parte del EDT pertenece? El EDT no lo hemos visto todavía, lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es su nivel de prioridad? ¿No? Si hay alguna estrategia adicional de prueba, por ejemplo, en algunos casos de algunos requisitos aplica pues el hecho de que esté asociado a un mecanismo o protocolo de pruebas. Si no aplica, porque de repente mi requisito no tiene nada que ver con un escenario de pruebas, simplemente no aplica. Entonces, pero este documento lo que busca es eso, permitirnos hacer un seguimiento de los requisitos de nuestro proyecto y poder mantener, digamos, el alineamiento con los objetivos del proyecto y de la empresa en general. ¿Dudas o consultas hasta este punto, por favor? Ok. El tercer proceso es el de definir el alcance. O sea, primero planificamos la gestión del alcance, ¿correcto? Luego recopilamos requisitos. Ese fue el segundo proceso. Y este tercer proceso es definir el alcance. Todos estos procesos que hemos visto, ¿a qué etapa del ciclo de vida pertenecen? A planificación. Todos están en planificación. Aquí se supone que tú ya tienes la materia prima, que son los requisitos. Ya los has recopilado, ¿no? Y entonces con esa información tú vas a poder desarrollar una descripción detallada de tu proyecto y del producto, porque tienes la visibilidad de 360, tienes una buena visibilidad ya de tu proyecto, de hacia dónde va. Y vas a poder preparar el enunciado ya detallado de tu proyecto, ¿no? El enunciado del alcance. Pero dense cuenta de una cosa, aquí dice detallado, porque tú me podrás decir, oye, pero en el acta de constitución yo ya había hecho un enunciado del alcance. Claro, es un enunciado a alto nivel, todavía un poco superficial.
Tú todavía, cuando estábamos hablando del acta de constitución, no habías recopilado requisitos, no tenías visibilidad del detalle. Ahora ya la tienes. ¿Por qué? Porque ya recopilaste requisitos, ya te interiorizaste más con tu proyecto. Y eso te permite que este enunciado que tenías en el alcance, en el Project Charter, evolucione a un enunciado más preciso, más detallado. Por eso decíamos que en el acta de constitución todo es a alto nivel, todo es de forma resumida, superficial, si quieres llamarlo hasta cierto punto, en algunos frentes, en alcance, en tiempo, en costo, en riesgos. Ya cuando llegas al área especializada, como en este caso alcance, ya puedes en uno de sus procesos llegar a un nivel de detalle. Durante este proceso de planificación del alcance, el proyecto se define, se analizan riesgos, supuestos y restricciones, ¿ok? En este tercer proceso que es definir el alcance. Obviamente tiene entradas, salidas y herramientas también, ¿no? Que nos van a ayudar, como en el caso de los demás procesos, a gestionar ya de forma más puntual este alcance. La salida en sí es ese enunciado del alcance, pero ya más detallado. Es el enunciado en base a toda la info que yo ya tengo. ¿Ok? Entradas, pues el acta de constitución, sí, porque tengo ahí la versión 1 de mi enunciado, mi versión resumida, mi versión general, me va a servir de referencia. ¿Qué más puedo tener? Pues el plan de gestión del alcance de este mismo proceso, de esta misma área de conocimiento, el primer proceso, recordarán. Aquí están todos los procedimientos que yo voy a seguir para gestionar el alcance, me va a ser un input importante. Toda la documentación de requisitos, claro, porque todos los requisitos, supuestos y registro de riesgos me va a hacer información de valor, porque ahora yo digo, tengo información y visión 360 grados gracias a esa información de requisitos, gracias a ese detalle. Ahí está el detalle, solo que aquí yo voy a darle una estructura a nivel de redacción, para que todos estemos claros de hacia dónde va el proyecto. Y bueno, y los factores ambientales y los activos. Dentro de las herramientas, toma de decisiones. Aquí ya empezamos, como en el proceso anterior, a tener a la toma de decisión como un aspecto importante. Tú, como gestor de proyecto y como equipo de gestión de proyecto, vas a tener que ser quien toma las decisiones. No usted puede, digamos, evadir la responsabilidad de tomar decisiones. Para eso estamos. Los vinculados a proyectos estamos para ello, para tomar decisiones en el alcance de nuestro proyecto, en el marco de nuestro proyecto, pero somos los llamados a tomar esa decisión. Es una responsabilidad que no podemos eludir, ni queremos, ni debemos, ¿ok? Y aquí las habilidades interpersonales también, como juicio de expertos, se constituyen en herramientas recurrentes. Aquí vemos entradas, salidas y herramientas, ¿ok? Entradas, salidas y herramientas que nos van a ser de valor para nuestro proyecto. Ahora, me llama la atención, por ejemplo, que en las entradas se diga registro de riesgos. ¿Por qué creen que los registros de riesgos son importantes como entrada para definir el alcance? ¿Quién me dice? O en todo caso, partamos un poquito más detrás. ¿Qué es un riesgo y por qué tener identificación de estos riesgos podría ser importante para la definición del alcance? A ver. ¿Algún voluntario? O si no, vamos a darle oportunidad al señor José Armengol, por segunda vez. José Armengol a la 1. José Armengol a las 2. Y José Armengol a las 3. Segunda vez que lo llamé el día de hoy, señor. ¿Qué opina la señorita Leslie Luis? Leslie a la 1. Ingeniero, ¿me escucha? Fuerte y claro, Leslie. Bueno, solamente resultó que era un riesgo, ¿verdad? ¿Qué son los riesgos y por qué son importantes como entrada para la definición del alcance? Bueno, podría ser un riesgo que se considera algo que en caso de que ocurra puede ser perjudicial o puede ser de beneficio para el proyecto, para el objetivo del proyecto. Ok, eventos que puedan suscitarse, que puedan ser de impacto positivo o negativo para el proyecto, llámese amenazas u oportunidades. Sí.
Ya, ok, estamos de acuerdo con eso. ¿Y por qué podría ser relevante que sean entradas para la definición del alcance? Mm, ¿Y porque pueden afectar el cronograma? ¿Cómo así? ¿Cómo Mm, podría ser el cronograma? mm, la verdad no sé, ingeniero. Me quedé en riesgos. Ya, vale, no, está muy bien. Ahora aterrizamos el concepto. Gracias, Leslie. Brian, Pumasupa. Sí, ingeniero, para agregar lo de mi compañera, eso de los riesgos, bueno, ejerce un impacto para los costos de las actividades, así como todo el proyecto durante el inicio hasta el final, ¿no? Ya. Ahora, los riesgos, estimado Brian, puede impactar costos, tiempo, alcance, puede impactar a todo el proyecto, no solo a costos. Claro, sí, como le dije, sería globalmente, pues, ¿no? Durante el proyecto. Globalmente, es muy cierto. Gracias, Brian. Leslie Alarcón, ¿te escuchamos? Leslie, estás con el micro apagado. Ingeniero, ¿me escucha? Ahora sí, fuerte y Está un claro. poco lento. Ya. Puede ser que está comentada para prevenir algún incidente durante la ejecución del proyecto. Podría ser eso. Porque los riesgos son importantes porque nos van a ayudar a prevenir un incidente que impacte en el alcance del proyecto. Sí, exacto. Ok, bien, bien. Ok, Leslie, muchas gracias. Y finalmente, Julio Ramos. ¿Qué opinas, Julio? Ingeniero, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Ya, su pregunta fue cómo podría entrar, cómo se podría ver como una entrada. Pues creo que puede ser como nos podría ver como unas limitaciones hacia los proyectos, o sea, hasta dónde es nuestro alcance en sí hasta dónde podemos utilizarlos y no sobrepasarnos, sino justamente conllevar a lo que son las consecuencias, ¿no? Que serían eh, perjudiciales para la empresa, o para el proyecto, perdón. Ya, ¿hasta dónde podríamos llegar y que pueden circunstancias que pueden afectar al proyecto? Ok, gracias, Julio. Bien, a ver, como bien comentaba su compañera, un riesgo son eventos de naturaleza externa o interna que tienen cierta probabilidad de presentarse a lo largo de tu proyecto y de impactar positiva o negativamente, porque hay riesgos positivos que se llaman oportunidades y riesgos negativos que se llaman amenazas. Son eventos, ¿no? Que pueden, como vuelvo a decir, presentarse o no, hay cierto grado de probabilidad y en función a que sucedan o no, impactar en tu proyecto. Entonces, eso es un riesgo para el PMBOK. Ahora, así como decíamos, no sé si recuerdan, la calidad es un concepto que tú tienes que ver desde el día 1 hasta el día final. No es, veamos al final la calidad. No, no, tú tienes que verlo desde el día 1 hasta el día final porque la calidad es un concepto que debe ir asociado a cada una de las actividades que tú desarrolles, de cualquier naturaleza y cualquier índole. Los riesgos tienen un comportamiento muy parecido. ¿En qué sentido? A que desde el día 1 hasta el día final tú debes identificar riesgos. Siempre puede haber nuevos, así como siempre puede haber cambios, que no es lo ideal, pero sucede, es la realidad. Los riesgos también. Tú puedes hacer una identificación de riesgos en la etapa de inicio o planificación, perfecto, y pasa el tiempo y de repente durante ejecución surge un nuevo riesgo que no estaba identificado en la etapa inicial. Por ende, es una actividad constante la identificación de estas oportunidades y amenazas. Y entonces, ok, sabiendo que es un riesgo, ¿cuál es su relación con la definición del alcance?
¿Cómo se relaciona con este tema que estamos viendo de la definición del alcance? Yo te entiendo de que tú me digas, para definir de forma detallada el alcance, necesito conocer los requisitos. Y por eso dice documentación de requisitos como entrada. Ok, perfecto. Eso ya lo hemos venido hablando y conversando toda esta sesión prácticamente. Correcto, ¿no? Ahora, para definir mi alcance, también me dices que una entrada son los registros de supuestos y registros de riesgos. Hace unos minutos, cuando vimos la documentación de riesgos, vimos que cuando tú documentas un riesgo, hay supuestos y restricciones de requisitos. Ok, entonces por eso entiendo que también una entrada puedan ser registros de supuestos, ¿no? Todos los requisitos están basados bajo el supuesto, por ejemplo, podríamos decir, bajo el supuesto que la materia prima para la construcción de celulares, que son los procesadores o los chips, no escaseen en el mercado. Ok, es un supuesto y es parte de mi alcance. Ok. Pero ¿y cómo entran entonces los riesgos como entrada para este proceso? Bueno, como hemos dicho que los riesgos son situaciones probables que puedan afectar positivo o negativamente mi proyecto y que podrían presentarse desde el día 1 hasta el día 0, pueden entonces, dado que están desde el día 1 hasta el día 0, para mí va a ser importante tomarlos en cuenta cuando defino mi alcance, porque de todos esos riesgos que yo he definido, van a poder tener un impacto en mi alcance. Así como decimos cuando decimos que los riesgos tienen impacto positivo en mi proyecto, estamos diciendo que tienen impacto positivo o negativo sobre mi alcance. Y al tener impacto positivo o negativo sobre mi alcance, golpean la definición del mismo. Por eso es que es una entrada. Ahora, este proceso de definir el alcance también es un proceso vivo. Yo planteo mi primera definición del alcance, ya estoy ejecutando. ¿Qué pasa si en el camino hay una solicitud de cambio? ¿Va a variar el alcance? Puede que varíe el alcance, puede que varíe la definición del alcance. Entonces, este es un documento vivo y que al comienzo se va a ver impactado por los requisitos y por los riesgos, y que si ya estoy ejecutando y hay una alteración de requisitos o una alteración de riesgos, puede en alguna etapa fuera de planificación, llámese ejecución o lamentablemente en cierre, impactar sobre esta definición misma. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? Lo que trato de decirles es, todos los entregables que hemos visto y el que vamos a ver son documentos no estáticos. Es decir, no, yo armo mi definición de alcance y queda hasta el último día del proyecto. No se cambia. Puede variar, porque son documentos que se llaman vivos. Todos los documentos pueden cambiar, porque tu proyecto en sí puede cambiar. Decíamos y volvimos a decir, los proyectos, único constante es el cambio. Y al ser ese el escenario sobre el cual se desarrolla el proyecto, la empresa y la vida misma, quiere decir que todos los documentos, todos los entregables están sujetas a cambios. Que sería ideal que no se presenten en cierre, ni en ejecución, sino en planificación, sí, eso sería lo ideal. Pero no es lo que realmente sucede. Y nosotros como equipo de gestión de proyectos debemos estar preparados para enfrentar esos cambios en planificación, en ejecución o en cierre si sucede así lamentablemente. ¿Dudas o consultas? Ok. A ver, vamos a hacer un pare para pasar la lista, ¿sí? Déjeme cargar SAP. Un segundo, por favor. Ok, atentos por favor con el llamado de la lista. Alarcón. Presente, ingeniero. Ok, Leslie. Ambrosio. Presente, ingeniero. Ok, Paolo. Andía. Presente, ingeniero. Ok, Darín. Armengol. Avilés. Ayala. Presente, profesor.
Ok, Davis. Casa. Castañeda. Presente, ingeniero. Ok, Ana. Chávez Arroyo. Coa. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Joel. Collado. Colque. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Lorenzo. Córdoba. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, César. De la Cruz. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Edson. Del Arroyo. Díaz. Presente, ingeniero. Ok, Ani. Díaz. Buenas noches, presente, Díaz. Franklin, buenas noches. Dioses. Falla. Flores. Presente, ingeniero. Buenas noches. Carlos, buenas noches. Gordillo. Guillén. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Adit. Gutiérrez. Huanca. Presente, ingeniero. Bueno, sí. Ok, Noelia, buenas noches. Presente, ingeniero, buenas. Ok, Dafne, gracias. Buenas noches. Huarcaya, Emma. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Emma. Huarcaya, Kevin. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Kevin. Huertas. Iriarte. Presente, ingeniero. Ok, Nelson. Jesús. Llerena. Luis. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches, Leslie. Menis. Presente, ingeniero, buenas noches. Chantal, buenas noches. Miranda. Buenas noches, ingeniero, presente. Fabián, buenas noches. Ñahuincopa. Presente, ingeniero, buenas noches. Sebastián, buenas noches. Oxa. Podar. Ortiz. Paitán. Palacios. Pelayo. Presente, ingeniero, perdón, Palacios. Ok, Gabriel, gracias. Pelayo. Pumasupa. Presente, ingeniero. Brian, ok. Ramos Ángel. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Ángel. Ramos Julio. Buenas noches, ingeniero. Julio, buenas noches. Regalado. Rivas. Rivera. Presente, ingeniero. David, ok. Presente. Romero. Salas Cristian. Presente, ingeniero. Ok, Cristian. Salas Daniela. Presente, ingeniero. Ok, Daniela. Sena. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Juan. Senmaché. Tineo. Torres. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Giancarlos. Vázquez. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Luis. Villacorta. Presente, profesor, buenas noches. Sebastián, buenas noches. Yufra. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Gilardo. Segarra. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches, Milagros. Ceballos. Buenas noches, ingeniero presente.
Buenas noches, Alejandra. Vamos a ver si alguien ha escrito al chat. Creo que nadie, ¿no? Yerena, ingeniero. Yerena, a ver, déjame Yerena ver. Cotoy. A ver. Ok, Gerson. Corregida tu asistencia. ¿Alguien más? Muchas gracias. No hay de qué. Bueno, vamos a grabar entonces. No hay nada más. Un segundo. Ok, bien. Entonces, nosotros, bueno, no vamos a poder terminar hoy día gestión del alcance, pero hemos avanzado ya algunos procesos. Vamos a ir conociendo, o bueno, ya nos vamos dando cuenta que todos estos procesos, tanto los de integración como los de alcance y como los que veremos de las áreas siguientes, por ejemplo, el área siguiente que viene es gestión de cronograma, ¿ok? Todos estos procesos son procesos que interactúan entre sí. Las entradas de unos son salidas de otros y se retroalimentan constantemente. Por eso hay versiones 1, 2, 3, N del documento. Conforme tu proyecto tenga mayor complejidad, se va enriqueciendo todo este conjunto de entregables. Por eso es que para el trabajo de investigación final decíamos lo importante es que tengas información. Si tú tienes acceso a información del proyecto que has elegido desarrollar, todos estos entregables van a poder ser trabajados a mayor profundidad. ¿Por qué? Porque tienes variabilidad. Ahora, cuando el proyecto es simple, es pequeño, a veces es también complicado aplicar todos estos entregables. ¿Por qué? Porque no hay mucha información relacionada al proyecto por su simplicidad, tal vez. Entonces, la idea es que sea un proyecto mediano a complejo en todo caso, y que eso les permite, y que tengan acceso a esa información, y eso les va a permitir desarrollar los diversos entregables que se puedan tener. Aquí, uno de los puntos importantes, como ya se ha dicho, es la parte del alcance, que forma parte de la triple restricción. Y hay un concepto que hemos mencionado, pero que no hemos profundizado, y que en estos procesos 6 que estamos conociendo va a salir a la luz, que es la línea base de alcance. En tu proyecto, así como la triple restricción tiene alcance, costo, tiempo, hay 3 líneas base. La línea base de alcance, la línea base de cronograma o de tiempo y la línea base de costo. ¿Cuándo se define la línea base? Las 3 líneas base se definen al final de planificación. Cuando acabas de hacer la planificación, en todas sus retroalimentaciones, defines la línea base de alcance, de tiempo y de costo. Esa línea base es importante, las 3 son importantes. ¿Por qué? Porque son, como su nombre un poco lo sugiere, la línea sobre la cual tú como gestor de proyecto luego vas a monitorear tu proyecto. Se supone que ese es el alcance que tú has planificado y que ha sido aprobado al final de planificación. Y cuando estés en ejecución y estés haciendo seguimiento y control, todo el desarrollo real de las actividades lo vas a comparar con esa línea base. En la medida que lo ejecutado, que estás monitoreando en ese momento, esté alineado con esa línea base, el estado de salud del proyecto es buena. Pero si empieza a haber desviaciones significativas que se van alejando de la línea base, ya es, dependiendo del grado de desviación, claro está, es una alerta para ti en cuanto a la salud de tu proyecto y puede surgir que tengas que hacer cambios para corregir esa desviación. Nosotros, ya como se ha comentado, vamos a usar Microsoft Project como herramienta de apoyo para la gestión de proyectos. Por ejemplo, ¿no? En su trabajo de investigación, cuando ustedes hagan el cronograma, lo tendrán que hacer en Project. Y el Project es una herramienta que, por ejemplo, maneja las líneas base.
Una vez que tú cargas la información de las actividades, los tiempos, los recursos para cada actividad, una vez que culminas y dices, ok, ya está listo, está cargado todo, defines tu línea base. El proyecto tiene la opción para que definas la línea base y luego tú como gestor de proyecto, ¿qué estás haciendo? Monitoreando, ¿no? ¿Y con qué monitoreo? Justamente con ese proyecto. El proyecto a veces, por error, en mi opinión, a veces hay gente que arma el proyecto, arma todo su cronograma, lo tiene listo, se lo aprueban y luego lo guarda. Listo, ya está, para documentación y nunca más ve el proyecto. No, si justamente has hecho tú tu cronograma, has definido tus recursos, tus costos, porque el proyecto no solo te maneja las actividades, sino cronograma, tiempos, costos, recursos. Ya lo tienes definido, ya lo tienes aprobado, pues bueno, ahora es tu herramienta para hacer seguimiento y control. ¿De qué? De toda la ejecución que estás haciendo, hasta el cierre. Pero, ¿por qué sucede que a veces dejamos el proyecto guardadito ahí en la carpeta de mi celular o de mi laptop? Porque no hacemos seguimiento y control. Cosa que decíamos en algún momento. En muchos proyectos no se hace seguimiento y control. Se documenta y se guarda. No, estás perdiendo mucho del potencial de la herramienta. Es una herramienta, me refiero en este caso a lo que hayas cargado en el Microsoft Project, que te va a permitir justamente acompañar las actividades cuando se ejecutan y saber si estás dentro de la línea base o te estás desviando de las mismas. ¿Y para qué me interesa saber si me estoy desviando de las mismas? Para tomar medidas correctivas. Porque en la medida que te desvíes, vuelvo a decir, de las líneas base, quiere decir que tu proyecto puede estar perdiendo el horizonte de lo planificado y por ende alejándose de ser exitoso para tu negocio o para tu empresa. ¿Ok? Entonces, Project es una herramienta útil y de fácil acceso, ¿no? Entiendo que todos aquí con la cuenta @usmp.p que les da la universidad tienen acceso a Project. Entonces, inclusive lo pueden descargar si es que no lo tienen descargado ya por algún otro curso en el cual tal vez lo utilicen. Entonces, ahí vamos a ver líneas base. Y en esta área de conocimiento que estamos empezando a conocer, justamente los procesos que vienen hacia adelante nos van a ayudar a entender y a cómo se construye la línea base de alcance. La primera de las 3 líneas base que vamos a nosotros conocer o desarrollar. ¿Ok? Entradas, salidas y herramientas de este proceso son las que se muestran en este punto. ¿Alguna consulta o duda sobre alguna de estas herramientas? Ok. Bien, miren, por ahora no voy a avanzar, ya lo vamos a terminar la gestión del alcance en la próxima sesión, porque ya nos falta poco. Tratemos de leer, ¿ok? Y yo sí les vuelvo a reiterar y seguramente lo haré en las sesiones que vienen también. Tenemos que leer, ¿no? Para que puedan tener, digamos, argumentos para responder las preguntas y o consultas. Hay algunos que, por lo menos en mi opinión, sí están leyendo y lo un poco denoto por la participación que tienen y las respuestas que dan, pero hay algunos que aparentemente no están leyendo lo suficiente. Ya estamos terminando esta tercera semana, con ustedes por lo menos, y la siguiente ya estamos a mitad de camino del parcial. La próxima semana también es el caso, que espero que ya lo estén desarrollando o lo tengan terminado de ser el caso, de ser posible. Porque la próxima semana lo que vamos a hacer es el martes seguramente terminar toda la gestión del alcance y el día jueves las exposiciones, la entrega de trabajo y las exposiciones según corresponde. ¿Ok? Entonces tomemos en cuenta eso, planifiquen su tiempo, planifiquen sus actividades. No se confíen, les reitero mi recomendación de que no se confíen a que en 1 o 2 semanas yo me leo todo. Puede que lo leas, pero de ahí a que lo entiendas hay una gran diferencia, ¿eh? Y para redactar las respuestas que se piden en un examen a desarrollar como el parcial o final, necesitas entender las respuestas. No es copiar y pegar. Las respuestas no van a ser para que copies y pegues, sino para que argumentes en base al conocimiento del documento, que es el primero acá, y a tu experiencia y criterio. ¿Ok? Ok, muchachos, si no hay dudas o consultas, por ahí nos dejamos la clase, terminamos por hoy. Yo voy a estar todavía en la sala por si hay alguna consulta adicional. Si no hay consultas, se pueden retirarse y que tengan buen fin de semana. Gracias. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Cuídate. Buenas noches, ingeniero. Un Buenas placer. noches, ingeniero.
Buenas noches, amigos. Sí, Sebastián, te escucho. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Tengo una Buenas consulta. Lo que pasa es que en la parte de, si mal no recuerdo, es en la parte del libro que me habla sobre los enfoques de investigación. Tengo una duda sobre, o sea, que la gestión de alcance me puede ayudar a que cuando haya ciertas, como el día de hoy en la clase estamos hablando de requisitos, que obviamente el director del proyecto se encarga de convertir los requisitos porque usted, como bien dice, primero son necesidades. Pero, ¿qué metodología se podría utilizar? O de alguna manera, ¿cómo podríamos llevar ese proceso de necesidades a requisitos? Porque eso como que, para mí, es lo que no me llega a cuadrar. Pero siento que la gestión de alcance se encarga de. A ver, Sebastián, te escuché medio cortado, pero no sé si la consulta radica en qué herramientas podríamos utilizar para convertir las necesidades en requisitos. ¿Es el centro de tu consulta? Sí, pues. Ok, copié bien entonces. Mira, claro, ese proceso digamos, de transformación de las expectativas o necesidades en requisitos es un proceso muy importante por lo que hemos venido comentando. Y es muy variable, porque esa transformación va a ser diferente en cada uno de tus interesados. Por ejemplo, aquí en este momento yo veo 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas conectadas. Digamos que ellas fueran los 10 interesados. Cada uno de ellos es importante para mi proyecto, sí, por algo son interesados. Y cuando cada uno tiene requisitos, sí, tal vez distintos. ¿Y qué más? Yo tengo que ir a cada uno de estos 10 para identificar sus necesidades y expectativas y convertirlas en requisitos. Y cada uno de estas 10 personas tiene una personalidad distinta. Por ende, mi estrategia para esa transformación de necesidades y requisitos en cada uno de ellos muy seguramente va a ser diferente. Por ejemplo, tal vez contigo pueda establecer el uso de entrevistas, reuniones directas, cara a cara, donde yo con un cuestionario te haga preguntas y tú pues vayas dándome información. Puede que con algún compañero pues no funcionen las entrevistas porque no nos podamos comunicar de forma adecuada por un tema de repente generacional o un tema de que la persona en cuestión no es, digamos, de fácil palabra para transmitir lo que quiere o no lo tiene muy claro. Tal vez con esa persona yo deba ir a usar técnicas de observación. ¿Cómo que? Voy a ver tu proceso. Ok, tú tienes una necesidad en un proceso en particular. Permíteme ir a ver cómo ejecutan ustedes el proceso. Y en base a observación, empezar a tratar de identificar la necesidad para convertirlo a requisito. De repente con las otras 3 personas puedo hacer un focus group, una reunión grupal con expertos. Le traigo expertos en una materia de procesos y nos reunimos los 3 y empezamos a hacer tormenta de ideas. ¿Para qué? Para extraer esa información. O sea, herramientas pueden ser distintas. Debería yo usar distintas dependiendo de la necesidad que tenga por cada personalidad de cada grupo de interesados. No sé si por ahí va tu consulta. Sí, profesor. Ahora sí lo tengo más claro porque, bueno, como usted dice, varía según la necesidad que cada. Bueno, según la. La necesidad de cada persona. Responde a cada técnica que el director del proyecto pueda utilizar para cubrir esa necesidad. Así es. Va a variar y hay una serie de herramientas. Yo te he mencionado 3, ¿no? Pero hay muchas más. De repente armo un prototipo y lo muestro, ¿no? Y en base al prototipo empezamos a hacer análisis de ese escenario, de esa maqueteo o un prototipo funcional. Técnicas hay bastante. Ahí ayuda mucho la experiencia que pueda tener el gestor, ¿no? Para identificar la herramienta a ser más óptima de utilizar. Okay. Listo, Sebastián. Gracias por la pregunta.